Vamos a ir a la palabra de Dios y le invito a la iglesia que me acompañe en el segundo libro del profeta Samuel, y vamos a ir en el capítulo 12. Segundo libro del profeta Samuel en el capítulo 12. Amén. Y en este día quiero predicar sobre el perdón. Aleluya. ¿Qué es? ¿Qué no es? Nuestra expectativa para el perdón y cuál es la realidad. Alabado sea Dios, porque entendemos por la palabra de Dios que tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Amén. Pero tampoco eso nos excusa para ofender a mi hermano tiempo tras tiempo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pueden dar gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, ¿lo tenemos? Amén. Leamos la palabra de Dios en forma antifonal, así que vamos a leerlo juntos, yo un verso y este otro. Amén. Y vamos a leer todos juntos hasta el verso 14. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová envió a Natán a David, el rey David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno, ¿cómo era uno? Rico. ¿Y cómo era el otro? Pobre. Amén. Verso 2, hermanos. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que ¿cuántas? Una sola corderita. Una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno a camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para ayudar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? Amén. Gloria a Dios. Alguien vino a visitar no al hombre pobre, sino al hombre rico, que tenía muchas. Dice numerosas. Viene y lo visita, y el hombre rico, en vez de preparar de su abundancia, va y toma la oveja del pobre. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aleluya. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo tanto, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese su mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Leamos todos juntos el verso 13 y el verso 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Padre, ayúdenos a entender tu palabra en este día, Señor eterno. Ayúdenos, Padre, para guardar nuestro corazón, Señor, para poder, eterno Dios, tener un corazón abierto, Señor eterno, para poder, mi Dios, acudir a tu palabra. Necesitamos, Señor, que nos ayudes, Padre, para guardar esta palabra que tanto necesitamos, Señor, que esté dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Como dije, en este día el Señor, la palabra que ha puesto en mi corazón para la iglesia de White Pigeon es el perdón, pero no a forma como de pronto acostumbramos dar una enseñanza del perdón, que por lo general siempre enseñamos hay que perdonar siempre, sino viéndolo desde el punto de vista de que el perdón no es para mí una excusa para yo ofender a mi hermano tiempo tras tiempo, porque eso es lo que sucede. Como somos creyentes y somos cristianos y todos venimos a la iglesia, decimos, pues de todos modos me tiene que perdonar, y usamos eso como base de no cuidarnos de ofender a nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es el perdón y qué no es el perdón. Amén. Amén. Si alguien le pregunta, si yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es perdón? ¿Qué es perdonar? ¿Qué me dirán? Alguno que se atreve. Bueno, pues perdonar es aquellas faltas que de repente cualquier persona, no necesariamente un cristiano, cualquier persona que nos ofende con palabras, con hechos, con cualquier cosa, el Señor Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, por esa palabra nosotros tenemos que de verdad perdonar aun cuando ellos no quieran recibir el perdón de Dios. Correcto, tenemos que perdonar, pero ¿qué es perdonar? Es decir, si yo vuelvo a decir todo lo que usted acaba de decir, pero en vez de decir perdonar, yo digo, y por eso tenemos que machucar a los... No, ¿qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? Ok, para mí es cuando alguien te hace algo, pero uno mejor no decir nada. Pero yo puedo odiarte sin decir nada. O sea, aguantar y no decir. Pero si yo aguanto, no es igual a que yo te perdoné. Que vean, el perdón es dejar ir el enojo o el resentimiento por una falla que alguien ha cometido en contra de mí. Entonces, eso es el perdón. No es aguantar la ofensa, no es olvidarlo. El perdón es que yo reconozco lo que usted ha hecho, pero yo he dejado ir el enojo, el resentimiento, el odio. Yo he sacado todo eso de mi corazón y te he perdonado. Entonces ya no me siento ofendido de usted. A veces nosotros queremos que el perdón sea igual que el olvidar. Si vos no, pues si usted me perdonó, hermano Miguel, de usted no se puede acordar de lo que yo te hice. Y eso no es el perdón. El perdón es sencillamente ya cuando yo me acuerdo de ese evento, cuando yo veo a mi hermano, ya no siento ese enojo, ese odio, ese resentimiento. He dejado ir esa parte de la ofensa. Aleluya. Pero sí se cometió la ofensa. Alabado sea Cristo. En este capítulo, y creo que la mayoría saben qué sucedió, pero por si acaso que alguien no conoce qué pasó, lo que sucedió es que en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, la palabra de Dios nos enseña de lo que muchos consideran la falla más grave del rey David.
que pasa es que él, estando en el palacio real, sale de su cama, de su cuarto, y está en un área con un balcón y ve la mujer de otro que se está bañando. Cuando la vio, le agradó, hizo que la trajeran a él, se acostó con ella. Luego ella le manda decir: quedé embarazada. Ahora, como ella ahora ha quedado embarazada y el rey no quiere que nadie sepa lo que él ha hecho, el esposo de ella se llama Urías, era un guerrero, estaba en el ejército del rey David. Entonces el rey David dice: pues aquí no hay problema, yo voy a traer a Urías, lo voy a emborrachar, vamos a tener un buen tiempo y después lo voy a mandar a la casa de su mujer, sabiendo que cuando él llega ahí van a tener relaciones y ya podemos decir que el bebé es de él, porque de todos modos él va a estar lejos otra vez en guerra. Cuando él regresa va a haber un bebé, no hay problema. Eso pasó en esa noche cuando él estuvo. Él no contó con la integridad de Urías, porque así hizo el rey David. Llamó a Urías de la batalla, lo hizo venir a su casa, tomó vino con él, comió con él, lo emborrachó, tuvieron un buen tiempo y después lo mandó a su casa. Pero el día siguiente lo encontró en la puerta de su casa, nunca se fue a la casa de él. Y el rey le dijo: ¿por qué no has ido a ver a tu esposa? ¿Por qué no has ido? Y Urías le dijo: ¿cómo yo voy a disfrutar de mi esposa, de este tiempo, sabiendo que mis hermanos todavía están en la finca de batalla? Santo Dios. Entonces Urías ahí demostró integridad, porque él no estaba dispuesto a permitirse ese privilegio cuando él sabía que sus hermanos estaban allá. Entonces el plan del rey David quedó deshecha. Como él era el rey, no queriendo ver no queriendo que luego se publique tal cosa, que se conozca tal cosa, él dijo: bueno, plan B, voy a enviar a este mismo Urías, lo voy a regresar a la batalla, pero voy a enviar una carta diciéndole a su capitán que hay que ponerlo a él en la plena batalla donde están los hombres más fuertes de los ejércitos de nuestros enemigos. Y cuando lo ven que está en plena batalla, todo el mundo váyase de su lado y déjenlo a él solo. Y así, por orden del rey, así hizo el capitán del ejército, que se llamaba Joab. La palabra de Dios nos dice, así en verso 15 del capítulo 1, y escribió la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así Joab, como buen soldado de su rey, así hizo, y entonces resultó la muerte de Urías. Entonces el rey David tiene ahora la mujer de otro que él ha embarazado, manda al otro a morir. Eso es tremendo, porque Urías llevaba en su mano su sentencia de muerte, sin saberlo. Y fue en obediencia a su rey hacia la muerte. Ok. Después que sucede esto, le dicen al rey David, en el verso 22 del capítulo 1, el mensajero llegando contó a David todo aquel a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres, fueron fuertes, fueron buenos, estábamos en una pelea, nos están venciendo. Pero también dice: y murió también su siervo Urías Eteo. Y dijo David al mensajero, y aquí demuestra cierta actitud: así le dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindes, y tú aliéntale. Eso es importante, porque el mensajero vino a decirle todas las cosas que Joab se había equivocado en la batalla, se acercaron mucho al pueblo, perdieron muchos soldados buenos, pero como también trajo noticias que el problemita de David se había resuelto,
David dijo, pues qué importa, la espada mata a uno, mata a otro, siguen peleando. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Santo Dios. Ahí está la ofensa. Si pudiéramos decir que es solo una ofensa. Eran varias ofensas, pero ahí está la ofensa. La ofensa contra Dios, primeramente. La ofensa contra un siervo fiel. La ofensa contra una mujer. Varias ofensas, pero pudiéramos decir, ahí está la ofensa que David cometió. La ofensa que muchos de nosotros podemos cometer. Entonces, Dios manda a un profeta, Natán el profeta, lo vemos alrededor de la Biblia, y aparece ahora este profeta Natán para amonestar. Amonestar es cuando yo vengo y te digo, hermana Rosa, usted sabe que lo que usted acaba de hacer no es bueno, no lo debes hacer. Exhortar, no es maltratar, porque maltratar es otra cosa. Usted puede amonestar sin maltratar. Amén. Y si estás diciendo la verdad, la persona no se ofende. Le dice, hermano Crescencio, ay, vi que usted dijo esto, hermano, usted sabe hacernos una palabra correcta. Y si la persona es madura, diga, sí, sí tenía razón, hermano Rubén, me equivoqué. Recibe la amonestación. Amén. Dios manda al profeta Natán para amonestar al rey David, a traerle a su presencia, primero, que él sabía lo que él había hecho, porque a veces nos gusta hacer las cosas y pretender que nadie nos ve. En segundo, que no le agradó lo que él había hecho. Y en tercero, que iban a haber consecuencias por lo que él había hecho. Santo Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Viene el profeta Natán y habla con David, y ahí es donde entra la historia del hombre rico y el hombre pobre. Y está comparando al rey David a ese hombre rico, y está comparando a Urías Eteo a ese hombre pobre, pero no le revela a David que él está dando una amonestación. Él se presenta al rey David como alguien que tiene una queja, como que él realmente está hablando de esta situación si estuviera pasando, y viene y dice, oh rey, te tengo que contar algo. Es que hay dos hombres, un rico y un pobre, y cuenta la historia. Y David pasa justicia. David juzga como él debe juzgar como rey. Él dijo, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, y mira la justicia, la sentencia que David pasa. Vive Jehová. En otras palabras, estoy haciendo un voto. Voy a cumplir. Vive Jehová. Santo En Dios. otras palabras, yo me comprometo con palabra de Dios que ese hombre va a morir. Debe pagar la cordera con 4 cantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Santo Dios. Debe pagar 4 veces por su ofensa. No solo porque hizo tal cosa, pero en hacerlo demostró que nunca consideró a ese pobre. Aleluya. Ya después que David pasa la sentencia, David le dice, Natán le dice, estoy hablando de usted. Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Y entonces le da la palabra de Dios, y aquí es donde me quiero enfocar. Primero, le revela o le repite la bendición que Dios le ha dado. Yo te ungí por rey, te libré de la mano de tus enemigos, te di casa, te di mujeres, te di todo. Y después le exhorta, porque si
por si acaso usted diría, no, es que no tengo tal cosa, hubieras orado a Dios y Dios te lo hubiera dado. Amén. Fue tanta la bendición que Dios le dio a David. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Y después le hace esta pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? Y esa pregunta es la pregunta, y esta conversación es la estructura de las preguntas que usted y yo nos debemos hacer cuando vamos a hacer algo que seguramente va a ofender o va a lastimar a uno de nuestros hermanos. Antes de yo hablar mal de Jeremías, yo debo primero pensar, ¿cómo Dios no me ha bendecido a mí? ¿Cómo Dios, qué no me ha dado Dios? En tanto que yo he fallado al Señor, pero mira todo lo que Dios me ha dado. Cuando yo considero eso, como que bajo un poco mi enojo, ¿verdad? Porque entiendo que yo también he sido muy bendecido por Dios, aunque no merezco serlo. Pero segundo, si yo hago algo que va a lastimar, que va a herir, que va a ofender, entonces estoy poniendo en poco, no a mi hermano, sino a la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque en la palabra de Dios me enseña el Señor Jesús: cualquiera que ofende a su hermano, que le llama raca, está en peligro de las llamas del infierno. El que le dice necio a su hermano, el que ofende a su hermano. También me dice la palabra de Dios: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestros prójimos a quien vemos? Entonces yo entiendo por la palabra de Dios que yo tengo que considerar a mi hermano. Entonces antes de yo hablar mal, antes de decir, oh, Israel, ese hijo del diablo, perezoso, primero debo considerar cómo Dios me ha bendecido a mí, aunque yo no lo merezco. Y en segundo, si digo lo que voy a decir, si hago lo que voy a hacer, estoy poniendo un poco la palabra de Dios. Porque esa parte no nos gusta considerar. Nos gusta considerar, de todos modos la hermana Laura me va a perdonar. Pero hay un antecedente que Dios demanda de nosotros antes de cometer la ofensa. Muchos de nosotros, y no solo nosotros aquí, muchos cristianos, muchas personas, como dicen, es más fácil pedir perdón de todos modos. En otras palabras, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, voy a decir lo que yo quiero decir, y ya después, bueno, si me perdona, y si no, no. Y aquí la palabra de Dios nos está demostrando ese proceso. Debemos considerar a la palabra de Dios. Ahora Zeteo heriste espada, tomaste su mujer, está reclamando de toda la ofensa. Amén. Después le dice la sentencia: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste por todo lo que usted ha hecho. Amén. Está Dios ahora pasando una sentencia sobre la vida de David, y esta sentencia lo siguió toda la vida. Gloria a Dios. David fue guerrero hasta su muerte, hasta cuando era un viejito que ya ni siquiera podía pelear, estaba peleando. Él peleó contra gigantes hasta que dice la palabra de Dios que él ya no podía y tuvieron que rescatarlo sus siervos. ¿Por qué? Porque la espada nunca se apartó de la casa de David. También cuando David quiso construir el templo, el Señor le dijo: usted no puede. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un hombre sanguinario, un hombre que ha derramado sangre. ¿Por qué? Porque la espada nunca se apartó de la casa de David. Dice la palabra de Dios en el verso 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David para
y está declarando que pecó. Y cuando usted y yo declaramos que hemos pecado, eso se llama confesión. La confesión es parte del arrepentimiento. David está demostrando en su confesión que él se ha arrepentido. Y es la conexión con el Salmo 51 que precisamente el hermano Nelson compartió con el grupo de la iglesia esta mañana, donde David explica su confesión, donde David le pide a Dios perdón. Pero, ¿qué sucede? Natán le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Remitido es, lo ha consignado, lo ha deshecho, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a casa. Ahora hemos llegado al punto que quiero tocar. ¿Por qué cuando David se arrepiente, el Señor no le dice: te has arrepentido y no van a venir consecuencias? ¿Por qué el Señor no le dice: te perdono y ya queda de nuevo? Porque este no es el primer ejemplo. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés fue el hombre que libertó a Israel de Egipto. Anduvo más de 40 años por el desierto, dando vueltas y vueltas en el desierto. Fue el líder que Dios puso sobre Israel. Y cuando comenzaron el viaje, el destino era llegar a la tierra prometida. Entonces se supone que Moisés iba a dirigir al pueblo a la tierra prometida. Pero después de tantos años, un día el pueblo le pidió agua a Dios, se quejaron contra Dios y Dios le dijo a Moisés: háblele a la peña. Y Moisés en su enojo fue y golpeó la peña. Salió agua. Dios suplió la necesidad del pueblo. Pero Dios le dice a Moisés: por cuanto desobedeciste, usted no llevará al pueblo, sino que tu siervo Josué los llevará. Y Moisés sube a un monte y ahí desapareció el cuerpo de Moisés, el Señor. Entonces vemos algo similar entre esta experiencia y esta experiencia con David. Y seguro el niño murió. David trató de ayunar, hizo oración y los enfermeros entraron y dijeron: está muerto. El bebé de Betsabé, su mujer. Y dice ahí en el verso 22: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayudar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Murió el niño. Se cumplió la sentencia que Dios dio, aunque hubo arrepentimiento. Aleluya. Moisés, Dios lo llevó. Dios se lo llevó al cielo, se lo llevó. Fue salvo, pero no llevó al pueblo a la tierra prometida. Eso nos deja entender que entonces nuestras ofensas van a traer consecuencias, aunque haya perdón. Aleluya. Entonces podemos entender que no es cualquier cosa ofender a mi hermano. No es cualquier cosa blasfemar contra Dios. No es cualquier cosa tentar a Dios. Porque quizás Dios me perdone, pero hay una consecuencia que yo no voy a poder evitar. Y ese es el detalle del perdón, que muchas veces como
creyentes queremos que al usted perdonarme, usted se olvida completamente de lo que yo he hecho. Y no es así, porque el perdón es que ya no existe ese enojo, esa ira. Ya yo soy libre de ese sentimiento, pero yo estoy al tanto de lo que usted ha hecho. Y por lo que usted ha hecho, puede causar una diferencia, una separación, una división entre nuestra relación como hermanos en Cristo. Es que cuando venimos a la casa de Dios, como vemos que todos son cristianos, que todos alaban a Dios, que todos cantan, todos se gozan, entonces creemos que todos están en el mismo nivel. Entonces yo le confío algo al hermano Nelson, le confío algo al hermano Jeremías, le confío algo al hermano Carlos, y luego me doy cuenta que todo de lo que yo les he confiado lo han contado medio mundo, han hablado mal de mí, han hablado mal de mí aún con pecadores. Sí, me toca perdonarles, pero ya va a haber una diferencia en la relación. Aleluya. Y la persona que ha cometido la ofensa tiene que entender que aún las consecuencias son parte del perdón. Aleluya. Es que no nos gusta esa parte. Decimos, no, pues ya le pedí perdón al pastor, no sé por qué, él no me deje otra vez hacer lo mismo. Menospreciamos la disciplina de Dios. Y la palabra de Dios dice, al que Dios ama, disciplina. Entonces, ese es el aspecto del perdón que tenemos que entender que existe. Las consecuencias son parte del perdón. Aleluya. Yo tengo una hija, tiene 14 años, mi esposa la conoce, ha vivido con nosotros. Fue un producto, el resultado de un hecho cuando yo tenía 18 años, antes de venir a Cristo. Pero imagínense que ahora yo venir a Cristo, digo, no me voy a olvidar que existe esta niña. No, sigue siendo mi hija. Y tenemos hasta group chats con ella, están todas las reuniones familiares, pasa un año con nosotros, un año con su mamá. Pero imagínense, porque ese caso existe en la iglesia. Personas que han tenido familias en el mundo llegan a la iglesia y dicen, oh no, todas las cosas viejas pasaron. Y entonces se dan la excusa de dejar a esa pobre mujer con esos niños y dicen, no, ahora me voy a buscar una soltera cristiana. Oh no, caballero, disculpe. Esa es su esposa. Si usted se casó en el mundo, pues ore a Dios que se arrepiente, pero eso no es una excusa para ahora. Oh, voy a buscarme una soltera cristiana y casarme. Esa es la parte que no nos gusta, de tener el compromiso de las consecuencias. Pero las consecuencias son parte del proceso del perdón. ¿Por qué? Porque si no existen las consecuencias dadas por Dios, entonces yo me doy la libertad de ofenderte todos los días. Y yo soy muy experto en citar la palabra de Dios. Yo digo, hey, recuerde que Mateo dice que para usted ser perdonado me tienes que perdonar. Recuerde que la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Sí, hay que hacerlo, pero perdonar no implica que no hay consecuencias. Aplíquelo ahora en lo espiritual, en lo perdón de Cristo. Si yo vengo al Señor y en la vida yo fui un adicto, un borracho, voy a usar el ejemplo del alcohol. Yo llego al Señor y el Señor me perdona, limpia mi alma, me perdona, me cambia. Puede ser que yo todavía me voy a morir de fallas del riñón o de algún órgano, porque por 40 años estuve metiendo alcohol. Todavía voy a tener la consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Voy a ir a la salvación. Aleluya. El Señor nos perdona, pero hay cosas que hacemos que van a traer sus consecuencias. Alabado sea Dios. Mira lo que le dice el Señor a este David. Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a plena sol. David trató de esconder su maldad, como muchos tratamos de hacerlo.
Y el Señor le dijo, no, yo te he bendecido mucho, yo te he dado tanto. Y fue tanta tu falta de misericordia que la sentencia yo se la voy a mostrar a todo el mundo. Santo Dios. Es triste porque desafortunadamente hemos tenido casos de jóvenes y jovencitas que toda su vida se guardaron para el Señor y después van al mundo y cometen un error terrible y después salen con una enfermedad incurable. Aleluya. Es triste, pero es porque nosotros tenemos que entender, yo tengo que cuidarme antes de la caída. Gloria a Dios. Yo tengo que guardarme antes de pecar. Porque es fácil yo murmurar de mi hermana y dañarle el testimonio con todo el mundo y el mundo y después yo pedirle perdón, pero ya yo he regado su testimonio por todo el mundo. Yo he causado daño. A mi hermana perdonarme a mí no va a cambiar todo ese daño que yo he hecho. Yo tengo que arrepentirme antes de cometer el fracaso. Y el Señor nos da muchas oportunidades, y esto aquí voy concluyendo para que entendamos esto. Antes de cometer un error, el Señor nos da oportunidad. Nos da oportunidad de volver atrás. Nos da oportunidad para parar. Nos da oportunidad para callarnos. Y muchas veces hasta el Espíritu Santo nos exhorta y entendemos que si seguimos ya vamos fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos habla. Yo les he testificado en algunas ocasiones. Yo no puedo decirles de a dónde viene, pero cuando yo me voy acercando a una línea, de repente yo siento como un choque del cuerpo. Y yo, uy, no, ese lugar no es para mí. Es tremendo, pero el Espíritu Santo nos habla, nos exhorta para no cometer el error. El Espíritu Santo nos está revelando que estamos acercándonos a esa línea donde ya después de cruzarla van a haber consecuencias y va a haber pecado. Maravilloso. Porque así es el pecado. El pecado no comienza de hoy a... No. El pecado tiene una línea. Todo comete pecado cuando es tentado por su propia concupiscencia. Oportunidad para usted decir, no. Esto es pecado. Pero muchas veces seguimos la línea hasta que ya consumamos el pecado, ya llegamos a la muerte. Después viene la vergüenza y el arrepentimiento. Pero Dios nos ha dado tantas oportunidades. Mira, y para aplicarlo a este ejemplo, David, primera oportunidad, vio a la mujer. Honestamente, vio a la mujer, no es su mujer. Pero si por verla le dieron ganas, allá adentro tenía muchas mujeres. Hubiera satisfacido esa tentación. Aleluya. Y fácilmente te hubiera dicho, ponme una pared ahí o algo para allá yo no mirar. Él no tenía que dar razón, él era el rey. Segundo, comete el error. Le hubiera dicho, Urías, te tengo que contar algo. Y Urías era tan fiel, seguro que le hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque era su siervo. Y su rey está confesando su error. Tercera ocasión, lo mandó a la muerte. Tantos puntos donde uno pudiera decir, ahí pudiera haber actuado diferente. Ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando usted entiende que usted está en un punto de hacer algo, ese es el momento de reaccionar. No espere hasta que después que lo hagas. Ya vas a venir al Señor arrepentido, con vergüenza, con pena, con dolor en el alma. Y van a haber consecuencias que quizás usted no esperaba. Porque eso es la cosa de las consecuencias. Usted no los puede medir. Usted dice, no, si hago esto nada sucede. Y usted no sabe qué va a suceder. Que Dios nos guarde, hermanos. Esa es parte del perdón, el reconocer. Entonces, para concluir, cuando muchos de nosotros venimos después de cometer una ofensa, venimos y queremos que la persona nos perdone,
y hasta le damos instrucciones. Hermano Nelson, perdóname. Usted sabe que yo cometí ese error, pero perdóname. Mira, ¿qué tal si nunca hablamos de esto? ¿Qué tal si nunca decimos nada? ¿Qué tal si...? Y nosotros mismos todavía estamos buscando la forma de aprovechar la humillación, que es parte del perdón. Si usted no se humilla, usted no recibe el perdón, porque usted está solo diciendo palabras. Aleluya. La humillación hace que usted venga al Señor y usted dice, bueno, Señor, me equivoqué, hágase tu voluntad, pero yo te pido perdón. Ese es el pedir perdón. Yo venir, usando el mismo caso, hermano Nelson, usted sabe qué error yo cometí, perdóneme, pero lo que usted haga, yo estoy dispuesto a recibir la consecuencia, porque yo acepto que he fallado. Esa es la parte que no nos gusta, pero el Señor nos da oportunidad en el transcurso de la caída para parar, para dar la vuelta, para salir. La Biblia lo dice, ninguna tentación ha venido sobre hombre del cual no haya salida. Aleluya. Entonces usted no puede usar eso como excusa. Si el joven José entró a la casa de su señor, que había una mujer hermosa, desnuda, esperándolo, diciéndole, aquí nadie se va a dar cuenta de nada. Y ese joven dijo, no, yo salgo corriendo. Yo siempre digo, porque él sabía, si no salgo corriendo, aquí voy a caer también. Hay cosas que cuando usted nota que está llegando a esa línea, usted tiene que dar la vuelta y salirse corriendo, hermanos. Pero no podemos sencillamente ofender y decir, no, pues me van a perdonar. ¿Qué importa? Sí importa. Importa el efecto, importa las consecuencias, importa, porque usted de pronto por murmurar de un hermano, usted viene y le pide perdón y te perdona, después ese hermano va a la tienda o algo y se encuentra con alguien con lo cual usted estaba murmurando, y ahora tiene gente que de pronto ni siquiera conoce, señalando y riéndose de ellos. ¿Y qué pasó aquí? Es efecto de la ofensa. Que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Fíjese, la Biblia dice, y con esto termino, el que no ofende con la lengua es varón perfecto. Está diciendo el que no ofende. En Santiago habla de la lengua, un instrumento tan pequeño, pero tan venenoso. Y dice, el que no ofende con la lengua es perfecto. ¿Por qué? Porque esas consecuencias no van a suceder, porque hemos aprendido a callar y a no ofender. Que Dios nos guarde. Amén. Que en este año 2023 usted ponga como una meta: no voy a insultar, no voy a murmurar, no voy a hablar mal de mi hermano, porque no quiero que mi hermano sufre consecuencias por mis hechos. Amén. 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 Vamos a estar de pie en esta hora. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor. Tu palabra, mi Dios, es clara. Nos enseña, Señor, a no ofender, a guardarnos, Señor, de pecar. Oh, Señor, y yo te pido, Dios, ayude a esta iglesia. Ayude a los hermanos, ayude a las hermanas, Señor. Ayúdenos, Señor, a guardarnos de pecar, de ofender los unos a los otros, Señor. Ayúdenos a saber cuándo, cómo, dónde, Señor, cómo actuar de una forma donde demostramos el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Ayúdenos, Señor, a guardarnos de los demonios y de los pecados que quieren destruirnos, Padre. Y cada Señor, si alguno ha pecado de esta forma, no solamente te pedimos tu perdón, pero que esa persona pueda arrepentirse y dejar ese pecado. Señor, no queremos ser la causa de la muerte de otros. No queremos ser la causa, Señor, de la pérdida de otros. No queremos ser, Señor, esa piedra de tropiezo
que no te agrada a ti. Señor, queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser instrumentos de tus manos y no las manos de Satanás. Aleluya. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos, Señor.